Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes, a través de las frecuencias de Radio Cañón, las 760, en su programa en donde la pluralidad es verbo y el análisis noticia. Un privilegio, como siempre, que nos acompañe, compartir la vida juntos, y en nombre de nuestro productor y director general, les agradecemos enormemente. Agradecemos allá a los técnicos en la Torre Tepeyac de Radio Cañón, las 760. Gracias, ingeniero Víctor Melara García. Gracias a quien está al tanto de la programación también, Milton Partida, y a todos los compañeros, Lupita, a todos los compañeros allá, y a Jonathan Álvarez, por favor, por este enlace también técnico. Un privilegio contar con esta mesa extraordinaria, el maestro Guillermo Rocafort, quien es Premio Internacional de Periodismo, y además él es un personaje en el mundo del análisis económico y financiero en Europa y en el mundo. Así es que un privilegio, maestro queridísimo, tenerte con nosotros, representante a mucha honra del Club de Periodistas de México, que eres tú allá en España, profesor. Muchísimas gracias, Celeste, por tus palabras. Es un honor que contéis conmigo. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Guillermo Rocafort, y a nuestro representante de la Federación Internacional de Periodistas, del Club de Periodistas de México, maestro Diego Papalardo. Muchísimas gracias siempre por todo su aporte, por todo su esfuerzo, por su inteligencia y claridad. Muchísimas gracias. Estamos en esta mesa, está también el maestro Rodolfo Sánchez Mena. Él es especialista en cuestiones de lo que es toda la investigación y los porqués de la geopolítica. Maestro queridísimo, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. El doctor Rodolfo Ondarza no lo tenemos aquí, no tenemos tampoco a Ceci. Al parecer hay algunas cuestiones técnicas, pero bueno, ya tenemos al doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Él es científico mexicano, académico y defensor de derechos humanos. Además, la maestra Francisca Saavedra es quien siempre arranca el programa. Muchísimas gracias, maestra querida Francisca Saavedra, con tu opinión sobre los temas más relevantes que estás teniendo, según tu lectura, en aquí en estas latitudes en nuestro México tan querido, maestra. Te escuchamos con mucha atención. Gracias, amigos, gracias, Celeste querida, muy buenas tardes. Para comentarles, estoy un poco confundida en torno a las equivocaciones. Dicen algunos columnistas, opinólogos de mi país y unos espacios de noticias que los periodistas a veces se equivocan. No, yo creo que jamás se equivocan por cuestiones de casualidad. Sus equivocaciones están muy bien encausadas, pero bueno, él decía que el presidente no se debe de equivocar, porque incluso los tsunamis de Hawái seguro son responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, cuando menos a él siempre se le cargan las pulgas. Y la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, doña Norma Piña, ella no comete errores, seguramente son sus asesores los que la meten en cada lío, porque pobrecita, ella es muy buena siguiendo la ley. Ahora que eso de la ley en mi país me está poniendo muy nerviosa, porque apegado siempre a los procedimientos legales, han hecho a un lado la justicia. Voy a poner un ejemplo. Un narcotraficante con unos orígenes oscuros desde muy joven, que ha purgado varias condenas en los Estados Unidos y aquí, pues a como de lugar, la Suprema Corte está intentando que este hombre salga. Y encontrado el asunto, Roxana Ruiz, una indígena que les platicaba yo el miércoles pasado, que en defensa de su vida y su dignidad
pues se excedió en la fuerza por defenderse y mató al agresor. Entonces, el veredicto de la jueza Osorio dijo que se había extralimitado en la fuerza de defensa. Yo creo que en el momento, para empezar, no creo que haya un modo de medir el miedo, de medir la defensa, y si no hay una forma de medirlo, pues en el momento que se ve uno agredido, o en el momento que se ve uno penando o purgando, pues está terrible y pues no hay modo de detenerse para defenderse. Por último, diría que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, doña Norma Piña, ha contratado para los servicios en una dirección de esta organización que habla de la justicia también, la judicatura, el Consejo de la Judicatura, a doña Sonia Vargas. Doña Sonia Vargas es del equipo de un delincuente, bueno, cuando menos así está dictaminado en los Estados Unidos, yo lo tengo muy claro, de don Genaro García Luna, que está siendo juzgado en los Estados Unidos y a quien se le dictará sentencia en octubre próximo. Pero esta señora Vargas está metida en una serie de instituciones que se investigan, y a esa señora, yo creo que el ala protectora de doña Norma Piña la ha traído a trabajar en el sistema de la justicia mexicana. Entonces esos enredos me tienen con la gastritis alterada, y mejor te dejo el micrófono fuera porque esto está terrible. Vamos al corte, maestra querida, y regresamos. No tardamos, queridos amigos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes. Efectivamente, la maestra Francisca Saavedra tocó un tema que nos da a una reflexión en el Twitter de su servidora Celeste Sáenz M, en donde vamos poniendo la programación, que dice: la Corte se va de larga y López Obrador la deja corta con decreto. También se habla de esto que decía la maestra, que es los cobijados por la ministra, que es este personaje que está recientemente contratada y que además es del grupo de García Luna. También la liberación de los recursos económicos de la esposa de García Luna, que se sabe y admitió que es socia de su esposo. Entonces, digamos, es la tierra tremenda, ¿no? De la tremenda corte, ahora sí. Entonces, esto es por una parte. Por otro lado, queridos amigos, el neoliberalismo impuesto y condicionado con sus burbujas siempre tuvo como objetivo el empobrecimiento, y en condiciones actuales, solamente que no calcularon las reacciones sociales y el empoderamiento tan radical de quienes no han sido sus siervos y el efecto que ello les traería. Esto es evidenciar sus mentiras y maldad inconcebibles. Por eso el análisis nacional e internacional de la cuestión de economía y de finanzas es tan importante y tan relevante. Yo le pediría de favor al maestro Diego Papalardo darle entrada, pero no sin antes, al maestro Guillermo Rocafort, pero no sin antes cantarle las mañanitas en cortito, porque hoy es su cumpleaños. Estas son las mañanitas, maestro, que cantaba el rey David. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los muchachos bonitos se las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. 1, 2, 3. Sí, que tuvo una la bim bomba. A la bim bomba. Guillermo Rocafort, gracias, maestros queridos.
Gracias. Perdón, pero no es que no podemos dejar de expresar nuestro cariño y nuestro reconocimiento. Muchísimas gracias, Celeste. Estoy muy contento y me siento muy honrado y muy agradecido por esta felicitación de lo que viene de otra parte del mundo y que llena de alegría mi corazón. Muchas gracias, maestra Celeste. El Club de Periodistas de México, maestro, y de la Federación Internacional del Club de Periodistas de México. Así es que viene de muchas partes. Maestro Diego Papalardo, tan querido, si fuera usted tan amable en dar introducción a este tema fundamental para que después cerremos el círculo regresando a México. Pero es importante que tengamos en contexto siempre el ámbito internacional sobre economía y finanzas. Adelante, maestro Diego Papalardo. Muy buenas tardes a este equipo y, por supuesto, siempre a nuestra leal audiencia, ¿verdad? No es una novedad de que hay cambios en el concierto o en el sistema de poder global. Hay muchísima complejidad, por lo tanto, lo que estoy diciendo no constituye una novedad. Pese a ello, hay una permanencia, que es la servidumbre de los estados nacionales hacia un sistema de finanzas internacionales que está geocentrado en los bancos y en los nuevos fondos buitres. Simultáneo a ese endeudamiento, a esa servidumbre de los estados nacionales, también se produce un ahogamiento de las empresas y de las familias. Por lo tanto, el tratamiento que hoy vamos a hacer, acompañado por nuestro profesor, que es un doctor en economía y experto en fondos buitres, se va a tratar sobre la deuda global en relación precisamente a lo que está sucediendo en los Estados Unidos y a un enfoque propositivo que desde el club venimos haciendo y que desde el club y desde este programa vamos a expandir proponiendo, porque no solamente nos dedicamos a la información, al análisis o a la crítica de las cosas negativas, sino también a proponer lo que los pueblos y los estados deben aplicar y que estoy convencido que parte de ello lo van a hacer a partir de mañana. Adelante. Gracias, maestro querido. Profesor Guillermo Rocafort, con esta introducción tan precisa del maestro Diego Papalardo, hay un informe técnico del monitoreo de la deuda global del Instituto de Finanzas Internacionales que comunicó que la deuda global durante el primer trimestre, solamente el primer trimestre del actual 2023, subió a 305 billones de dólares. Profesor, ¿cuáles serían en el mediano plazo algunas consecuencias probables en este endeudamiento masivo internacional y qué se puede esperar también de todo este canibalismo financiero? Lo escuchamos con atención. Muchísimas gracias, maestra Celeste, maestra Papalardo. Te escuchamos con atención, perdón. Muchísimas gracias, maestra Celeste y maestra Papalardo, por la introducción. Ciertamente, la economía a nivel global, de esta economía unipolar, está, yo creo, absolutamente desestabilizada. Estamos llegando a un nivel de endeudamiento que al final se van a traducir en que yo considero que los suministros básicos van a ser precarizados y van a ser objeto de especulación cada vez con mayor fuerza. Podemos hablar de, por ejemplo, lo que es el agua, lo que es, por ejemplo, la vivienda. El trabajo es una gran víctima de este endeudamiento, el factor trabajo frente al privilegio fiscal y de muchos órdenes que disfruta el capital, este capital que ha sido perfectamente definido por la maestra Celeste como ese canibalismo financiero que actúa pues como una especie de zombie que va de alguna forma aniquilando y generando como las 7 plagas de Egipto alrededor de lo que son todas las economías productivas, pues un ambiente de desolación y de empobrecimiento. El endeudamiento son unas candelas invisibles que nos han ido fijando estos fondos buitre y estas grandes megacorporaciones que lo que buscan es ellos, utilizando los privilegios de sus normativas y legislaciones internacionales, ellos que juegan siempre con las cartas marcadas, lo que van es a seguir, digamos, explotando a las personas. Y señalo precisamente los bienes que siempre han sido considerados básicos. Insisto, vivienda, transportes, alimentación,
el agua. Esto ahora mismo va a ser ya objeto de ataques por parte de... Porque lo que buscan precisamente es el control absoluto. O sea, es una bestia desatada que no conoce límites, porque los propios estados les han dado esos márgenes de absoluta libertad, mientras que, por otra parte, la economía productiva, que es la que genera empleo, riqueza y prosperidad, está siendo sometida absolutamente al dictado de lo que no deja de ser un riesgo sistémico, porque al final nos llevan al precipicio y nos arrastran a todos. Maestra Celeste. Muchísimas gracias, profesor. Maestro Diego Papalardo, si fuera usted tan amable, adelante. Sí, muchísimas gracias, licenciada. Profesor Rocafort, dentro de la elitología mundial y en estos momentos dentro del sistema global de poder hay una transición hacia lo multipolar. Sin embargo, también hay una pugna muy manifiesta entre el capital rentístico, el capital industrial y el capital comercializador. En este contexto, ¿usted cree que podrían ser exitosas las formulaciones de las políticas económicas que adopten por el beneficio popular, el bien nacional, a aquellos estados que no pertenecen o que no integran los centros mundiales actuales? Pues muchas gracias, maestro Papalardo, por la pregunta. Yo creo que sí. Y tenemos un ejemplo muy claro, que es la Federación Rusa. Hay que recordar cómo estaba la economía en el año 93, totalmente depredada y saqueada por los angloamericanos. Y cómo han sido capaces en ese país de transformar una economía sometida a la especulación y a la depredación en una economía, además, donde son precisamente las clases populares, las clases medias y trabajadoras, las que han visto cómo se ha aumentado increíblemente su nivel de vida. Entonces nos tenemos que fijar mucho en este caso, que lo tenemos en mi caso, al lado de Europa, muy cercano, porque, por ejemplo, es muy interesante destacar, allí el impuesto sobre la renta solamente se paga un tipo fijo que es el 12%, ganes lo que ganes. Allí, por ejemplo, el incremento de las pensiones por la inflación está incluido en la Constitución de la Federación Rusa. Es decir, es una Constitución eminentemente económica y que apoya sobre todo a las clases trabajadoras y les da prosperidad. Eso demuestra el gran crecimiento económico y eso lo ha hecho una nación. Si lo hacen ellos, ¿por qué no lo vamos a poder hacer nosotros? Pero claro, ellos han partido de una independencia y de una soberanía que a nosotros hemos ido perdiendo. Entonces, primero recuperemos esa soberanía para hacer frente a ese monstruo financiero y seamos capaces de desarrollar. Pero claro, para eso hay que recuperar las fuentes de energía, hay que recuperar, tener un prestigio internacional, hay que tener un ejército que te defienda, hay que tener una inteligencia económica que sepa realmente cómo, de alguna forma, crear una estructura, y eso requiere el concurso y el compromiso, sobre todo de las élites. Pero, por ejemplo, en Occidente las élites nos han traicionado. Si es que al final es una cuestión de recuperar, de alguna forma, toda esa inteligencia y aplicarla al servicio de los estados soberanos, como ha hecho, por ejemplo, la Federación Rusa. Muchísimas gracias, profesor Papalardo, profesor Guillermo Rocafort. Pero sobre todo ustedes, queridos amigos, si nos permiten, vamos a ir un corte y enseguidita regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en este subprograma Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes. Vamos a continuar aquí el maestro Diego Papalardo, la maestra Francisca Saavedra, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, el maestro Rodolfo Sánchez Mena, y bueno, Gerardo Castilleja no se ha podido contactar y creo que ese sí tampoco, pero bueno, profesor Guillermo Rocafort, desde el Departamento del Tesoro, precisamente, perdónenme, tengo aquí una cuestión que apuntamos, y la Casa Blanca, para poder dar seguimiento, maestro, aquí alertan del riesgo creciente del incumplimiento, este incumplimiento del que se ha platicado desde hace tiempo aquí en Voces del Periodista, de los pagos de la deuda por parte de la administración de Joe Biden, y de alguna manera esta situación que implica con efectos que se puedan trasladar a lo que tiene que ver con quienes estamos o quienes están en el área que compete al dólar. ¿Usted qué opina, qué nos puede decir, qué considera que va a suceder con el impago
que puede acontecer en todas estas nuestras regiones y bueno, qué va qué pudiese suceder. Sabemos que usted tiene una respuesta importantísima. Adelante. Muchísimas gracias, maestra Celeste, por la pregunta. Vamos a ver. Ahora mismo hay que decir que el presidente Biden ha tenido que suspender la gira que tenía prevista para Asia después de la cumbre del G7 que ha tenido lugar en Japón, dada la gravísima situación interna que tiene su país. Su país es un país cada vez tremendamente polarizado. No voy a decir que está al borde de la guerra civil, pero casi. Hay una inquina tal que el Partido Republicano que domina la Cámara de Representantes le va a hacer pagar a Biden todos los desplantes y todas las demasías y arrogancias que ha tenido durante su mandato, sobre todo por la limitación del techo de gasto. Esto es una cuestión capital, porque si realmente Estados Unidos llega a una situación de impago, esto se va a trasladar como un terremoto en el mundo unipolar, porque esto va a arrastrar a los bancos regionales que están en crisis, a impagos de deudas, naciones superendeudadas en el mundo unipolar. Pues, por ejemplo, España, que nos ha tocado aquí, desgraciadamente tenemos un endeudamiento del 130% del PIB. Es una barbaridad. Italia está en el 180%. Eso puede provocar además también un hundimiento del dólar en el mercado de divisas. Realmente Estados Unidos es ahora mismo un imperio como el Imperio Romano, que está en una situación de, vamos a decir, de hundimiento interno, de enfrentamiento de fuerzas, donde realmente cada fuerza política, en este caso, les ha tocado el peor presidente en las peores circunstancias. Y Biden realmente está enloquecido, porque lo estamos viendo en la guerra de Ucrania y en todas las decisiones que está tomando no queda nada más que desazón e incertidumbre. Entonces, es una situación verdaderamente crítica. Pero bueno, ellos se creen que tienen la varita mágica y que el día de mañana con un par de titulares en medios de comunicación de su ámbito lo pueden arreglar. Pero la desconfianza que se está generando en la economía con respecto a Estados Unidos es galopante y desenfrenada. Bueno, pues es lo que ha querido la sociedad estadounidense y Biden parece ser que quiere ahondar en ese camino errático y absolutamente desnortado, ¿no? Y a esto le tenemos que sumar, por supuesto, el brutal endeudamiento de la economía estadounidense. O sea, realmente gastan en base a dinero que no tienen y en base también a una moneda que cada vez se está hundiendo en los mercados de las divisas. Entonces, los indicadores macroeconómicos son muy negativos. De hecho, eso se respira cuando uno lee la prensa económica de los Estados Unidos, es lo que está traduciendo, pero los políticos solamente piensan en las elecciones de dentro de 6 o 7 meses, en el cortoplacismo, y eso es un error. Mientras el mundo multipolar es un mundo económicamente estable y un mundo del futuro con crecimientos del PIB, según el FMI, crecientes, el mundo unipolar, sometido a este caidismo y a esta disgregación, porque están en una fase de disgregación, pues va en el camino inverso. Y eso es una realidad y tenemos que tomar nota de ella, maestra Celeste. Efectivamente, maestro querido, yo le preguntaría y le pediría al maestro Diego Papalardo si fuera tan amable de hacer los comentarios pertinentes sobre esto. O la pregunta, lo que consideres, maestro. Vamos a hacer una pregunta a Guillermo, ¿sí? El Japón está reunido, o estuvo reunido, el capítulo 2023 del G7, integrado por países que son socios o aliados precisamente de los fondos buitre. Y el capítulo del 2023 del G7 manifestó que van a mantener o van a luchar con la finalidad de preservar el sistema integral de poder. Esto consiste también en precisamente mantener la servidumbre que tienen los estados y las familias respecto a las finanzas occidentales. Frente a esto, profesor, ¿cuál es su opinión si el mundo o las alternativas nacionales y organizacionales de las naciones contrahegemónicas precisamente a este enfoque mundialista unipolar, pues si van a tener una gran reacción en los próximos 2 o 3 años? Adelante, por favor, profesor. Muchísimas gracias, maestro Papalardo. Bueno, vamos a ver, ahora mismo el G7, hay que decir que ahora mismo no es el foco económico más importante del mundo. Ahora mismo el foco económico más importante del mundo es el BRICS, y eso lo tenemos que tomar nota. Es el mundo multipolar el que sabe de paso. El G7 ya no era lo que hace 20 años. Y ahora podrán decir, como decimos en España, podrán decir misa, podrán decir lo que quiera.
Ahora el mundo los mira con recelo y los mira de alguna forma con desconfianza. ¿Por qué? Pues porque realmente se han centrado única y exclusivamente en esta reunión en mantener el privilegio de los fondos buitre y de los paraísos fiscales, que es el hecho financiero que ha destrozado la economía productiva. Esto lo han dicho varios políticos de corte soberanista en la Unión Europea. ¿Cuál es el problema? El problema es que este mundo globalista ha metido el hecho financiero en la economía real. Entonces ha metido la especulación y la usura, y eso al final siempre acaba mal, porque, digamos, la usura es un ente prácticamente absoluto y lo depreda todo y al final acaba destruyendo la economía real. Por lo tanto, en el horizonte que decía el maestro Papalardo de los próximos 2 o 3 años, es muy probable que veamos un cambio de paradigma de la economía, de generar, yo creo que una base económica que se base en un comercio multilateral basado en el respeto de las soberanías y en la confianza mutua y sin amenazas ni vamos a decir, sí, abiertamente amenazas. El G7 amenaza. Además han ido, lo hemos dicho antes, a Hiroshima, que es un lugar eminentemente dramático para la historia universal, lo cual demuestra que nos están recordando lo que ha pasado allí, pero si eso ya lo sabemos todos nosotros. Pero es que ahora mismo este mundo unipolar nos está trayendo un Hiroshima financiero, por la vía de la deuda, por la vía de la inflación, y es ahí donde nosotros tenemos que decir, no queremos guerras ni económicas ni militares, queremos pues un contexto de un mundo multipolar que se contrapese, que se equilibre y que de alguna forma aprenda de una forma armoniosa a crear un nuevo paradigma de relaciones internacionales que yo espero que se construya sobre los escombros de este mundo unipolar, porque el mundo unipolar está ya en fase de escombros. Lo que pasa es que, como decimos en España, es que estos van a morir matando. Es que realmente no son capaces de tener la grandeza como tuvo en su momento la Unión Soviética con la caída del muro de Berlín, de dar un paso atrás y decir, bueno, hemos fracasado, no vamos a provocar un conflicto ni económico ni sobre todo militar. Pero este mundo unipolar está enrocado en su arrogancia y es una situación donde habrá que hilar muy fino y sobre todo el mundo multipolar no entrar en sus provocaciones, por lo que quieren es desencadenar escaladas bélicas que solamente responden a los intereses de los fondos buitre y los países fiscales. Claro, maestro querido y maestro Diego Papalardo, perdón, antes de irnos ya al otro tema, yo le preguntaría, y lo comentaba también con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, la lectura de algo que ha llamado muchísimo la atención, que es esta presencia de Zelensky en la Liga Árabe, la misma Liga Árabe que readmitió al-Sadat. De alguna manera, ¿cómo se llama? Perdónenme, Bashar al-Assad. Sí. Entonces, de alguna manera, que son lazos comunicantes con Inglaterra y Estados Unidos que sigue manteniendo esta liga, pero serán muestras de una cierta independencia. El maestro también, Rodolfo Sánchez Mena, me comentaba sobre una nueva diplomacia de Arabia Saudita. Lo escuchamos. Sí, efectivamente, licenciada. El profesor Rocafort dijo minutos atrás que desde Japón se envió un mensaje contundente, que más que nada es una amenaza a todos aquellos estados que deseen trabajar dentro del sistema multipolar. Es la bomba nuclear de las finanzas, es decir, les comenzamos a cerrar el grifo, el flujo económico o monetario internacional si se comienzan a aliar con China o con Rusia. Este mensaje o esta amenaza lo entiende perfectamente la asociación islámica que usted menciona, de estos estados islámicos petromonárquicos, centralmente petromonárquicos, por eso que ellos están jugando, si cabe el término, con China, con Rusia, y a la vez mantienen las vinculaciones, aunque no en un estado de dependencia, con los Estados Unidos y con Inglaterra. Porque la idea que se tiene que cuando se acabe esta fase de transición geopolítica hacia un orden eminente y exclusivamente multipolar, pues los estados de esta liga pues estén fuertes y consolidados.
porque vamos a tener 10 o 15 años donde las amenazas de los bancos centrales de Occidente y de los fondos buitres van a ser permanentes. Muchísimas gracias, maestro. Y vamos a regresar con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, con el doctor Rodolfo Ondarza y con el maestro Gerardo Castilleja, que está desde Alemania con nosotros. Así es que ahorita estamos desde Argentina, España, Alemania y sobre todo también desde nuestra patria. Vamos a un corte, queridos amigos, y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Estaremos ahora con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Maestro querido, el contexto y su opinión sobre lo que comentábamos es muy importante también para nosotros. Lo escuchamos con mucha atención. Rápidamente, Celeste, bueno, el problema de un impago de la deuda en los Estados Unidos, si ahora en el mundo que está cambiando, pues sí tiene todo un impacto sobre nosotros. Es decir, se requieren medidas de contingencia. Tenemos que establecer un plan de contingencia porque la ruptura de las cadenas, en el caso nuestro, de insumos estratégicos, sí afectaría gravemente nuestra economía y en sectores estratégicos de salud, de alimentación, sobre todo en alimentación, tendríamos un problema muy serio. Sí, aquí es una cuestión de diseño, de estrategia por parte del gobierno, pero también en términos de la población, que tenemos que estar prevenidos. Tenemos que estar prevenidos porque buena parte de la dependencia en materia de salud, y esto lo sabe el maestro Ondarza, ¿sí? No tendríamos un problema muy serio de abasto, ¿sí? Esto es por un lado, Celeste, ¿sí? En lo inmediato, pero en lo inmediato la planeación estratégica que están haciendo los Estados Unidos, Biden y sus aliados, pues tiene que ver con todo lo que está aconteciendo en el mundo. Insisto, el Medio Oriente es una frontera geopolítica entre el Oriente y entre Occidente, y ellos tienen que estar definiendo también su propia geopolítica, como lo tenemos que hacer los latinoamericanos, y buscar las alianzas más adecuadas. ¿Qué es lo inmediato que tenemos enfrente, Celeste? Ya el ejército norteamericano en Perú ya va a entrenar a la policía y a los militares. En México nos están diciendo en el Congreso que hay una apuesta a favor de que el Pentágono trabaje con el ejército mexicano para controlar el narcotráfico. Y en el caso de Siria, que está presente en este momento de regreso en todo el mundo árabe, los servicios internacionales lo están acusando, lo mismo que nos acusan a nosotros de estar traficando con drogas, ¿sí? Y bueno, pues ahí están ya de regreso todos los intentos para reactivar a todos los grupos paramilitares. Y en Líbano, lo vamos a comentar, Celeste, ya se va a poner en operación la gran embajada que se está instalando ahí para operar desde Líbano todo el control, ¿sí? Por un lado de Hezbollah y por el otro lado de los guardias republicanos, para controlar y diezmar la posibilidad de que en Medio Oriente se arme un grupo anti-mundo unipolar. Eso es lo que estamos viendo, Celeste. Gracias, maestro. Yo creo que en estos momentos hablar de republicanos o de demócratas es muy delicado, porque no son todos los republicanos ni son todos los demócratas. Efectivamente, ver en México esta frontera tan complicada que siempre hemos subrayado, hay una cuestión de interés mexicano y hay otro interés también mundial, como es el no a la guerra. Y el único candidato que se ha pronunciado por el no a la guerra es precisamente el candidato que es Donald Trump, que no es ninguna persona muy simpática ni nada que se le parezca, pero estamos en estado de supervivencia.
Maestro Gerardo Castilleja, brevemente, y disculpa la brevedad, adelante, tu opinión, tu comentario. Gracias, Celeste. Buenas tardes a los compañeros y a nuestros amigos. Muy, muy importante que es la primera vez que un miembro de la familia Kennedy hace este tipo de declaraciones. Hace apenas unos días, el 8 de mayo, Robert Kennedy, sobrino del presidente John F. Kennedy y también hijo pues del candidato presidencial en el 68 que fue asesinado. Recordemos que Bobby Kennedy, igual que su hermano, fueron asesinados. Él dijo en este programa de televisión que la primera llamada de teléfono que hizo mi padre, esto lo dijo en televisión abierta, que hizo mi padre, luego que el director del FBI le había avisado que acababan de matar al presidente, lo primero que hizo su papá fue una llamada telefónica. ¿A quién le habló? Pues nada menos que a la propia CIA, donde esa llamada lo que les preguntó fue: ¿tu agencia fue la que le hizo esto a mi hermano? La segunda llamada, además del director de la CIA, fue para Harry Ruiz, que es uno de los líderes de la propia agencia de inteligencia de la CIA, que estuvo en Bahía de Cochinos, y le dijo, y esto era realmente una creación una ejecución de la propia CIA. Ahora, esto es algo que se encuadra dentro de lo que está ocurriendo ahora, porque recordemos que Robert Kennedy, pues ahora es candidato, precandidato demócrata a la presidencia, y se está llevando a cabo una resistencia de los Estados Unidos en grupos de exfuncionarios y exagentes de inteligencia que acaban de publicar una carta abierta en el New York Times exigiendo a Biden que termine la guerra. Así que esto no es un hecho aislado, sino que son estas muestras de una resistencia contra la guerra. ¿Es cuánto, Celeste? Gracias, maestro. Ojalá así sea. Ya ves que aquí hay una senadora en México, Claudia Ruiz Massieu, que bueno, está en la misma liga y en la misma línea de que tuvo que ver con el asesinato de su padre. Entonces eso no sería una garantía de nada, ¿no? Y aquí el análisis de ustedes es muy importante por estratégica. Doctor Rodolfo Ondarza Rovira, tu punto de vista, el tema que creas pertinente compartir sobre medicina, si te parece, o lo que tú consideres. Brevemente, gracias. Muchas gracias, buena tarde, compañeros, audiencia. Pues aquí yo quisiera comentar sobre lo que está pasando con los laboratorios biológicos y reactivos de México, Birmex, que viven un proceso de cambio orientado a la transformación con la modificación de los estatutos y renovación de su objetivo social, cumpliendo ya 24 años. Sin embargo, tiene escasas posibilidades de distribuir medicamentos del Estado. Y eso tiene mucho que ver con, retomando las palabras de ustedes, en relación a la importancia de Oriente, porque de allá vienen las sustancias, las materias primas para medicamentos, ¿no? El proyecto para que Laboratorios Biológicos y Reactivos de México, Birmex, se convierta en la distribuidora de medicamentos del Estado mexicano está lejos de realizarse, al menos en este sexenio. No se construirán los almacenes regionales en 4 estados de la República. Por lo pronto, esas acciones se han suspendido. No hay fecha de inicio ni de término de construcción, de acuerdo a lo planeado en 2021 por el anterior director de Birmex, Pedro Centeno, actualmente director del ISSSTE, quedando designado al frente de Birmex, ustedes ya saben, el general Jens Pedro Lohmann. Quien antes de ese cargo había sido director de Administración de Finanzas del ISSSTE. La actividad de la empresa de participación estatal mayoritariamente se restringe en la actualidad a la administración de algunos contratos, uno con el Instituto para el Bienestar, el INSABI, lo que era el INSABI, para distribuir insumos médicos en la Ciudad de México, y otro para el ISSSTE, para realizar la misma labor a nivel nacional.
Sin embargo, debido a que Birmex carece de infraestructura para estas tareas, subcontrata empresas particulares a donde los empleados de la paraestatal se trasladan. Recordemos que Birmex fue descalificado en la licitación 2022 del IMSS para contratar distribuidores. No cumplió con los requisitos mínimos de esa tarea, aun cuando solo participó por la región de la Ciudad de México y el Estado de México. Esto es muy importante, toda vez que pues necesitamos de ese servicio imprescindible de la distribución de fármacos en una gran cantidad de lugares, ¿no? De hecho, pues se pretende que pudiera haber el abastecimiento de 3,000 millones de piezas al año en alrededor de 25,000 unidades médicas. Esto pues no es posible realizar a la fecha. ¿Es cuánto? Tu micrófono, Celeste, está apagado. Gracias, Ana María Ríos Anamá, gracias a Compi 1570, gracias a Armando-HF, y bueno, que nos dice que gracias por estar también transmitiendo a través de iVoox. Y bueno, aquí Compi 1570 nos manda una línea pegada de Polemón. Dice, el presidente López Obrador anda con todo, acaba de expropiarle tramos del ferrocarril de Veracruz a Germán Larrea, el segundo hombre más rico del mundo. La Marina ya tomó el control de las vías férreas que serán parte del corredor interoceánico. Gracias, compi querido, gracias por tu información y por sobre todo compartirlo aquí en Voces del Periodista. A ustedes, queridos amigos, muchísimas gracias. Sigan en esta frecuencia porque se escucha con pluralidad y de eso se trata. A las 9 de la noche estaremos en @Nueva República y por supuesto en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes. Un beso tronadísimo, que Dios los bendiga. Cuídense mucho, cuídense físicamente, emocionalmente y mentalmente. Gracias.